un tema del que no se tiene una correcta lectura, o por lo menos no hay una uniforme lectura de la situación. ¿Sí? Bueno, no se puede arrancar hablar de la teoría del Estado, de la responsabilidad del Estado, sin antes referir un poco cómo surgió la responsabilidad del Estado. Todos sabemos que antes de la Revolución Francesa el Estado era irresponsable, nadie podía demandarle al Estado, cuando se le demandaba al Estado, siempre la respuesta era: el Estado no responde. ¿Por qué? Porque el rey es la expresión de la soberanía y el rey no puede equivocarse. Esa famosa expresión de "The King can do no wrong" significa justamente eso: el rey no puede equivocarse, y como es la máxima autoridad, como es el soberano, entonces ninguna autoridad, ningún funcionario, ninguna persona puede estar por encima de ese poder soberano que era el rey. Por ende, nadie puede modificarle o achacarle alguna responsabilidad por su actuación. Básicamente ese era el estado del arte, y todos sabemos que el derecho administrativo mismo nace a partir del año 1853 aproximadamente, cuando se resuelve el caso famoso Arret Blanco. Si ponen en internet y buscan el Arret Blanco, suele ser un punto común para decir: a partir de allí se empieza a estudiar la responsabilidad del Estado. A partir de allí empieza a configurarse el fuero contencioso administrativo. A partir de allí se reconoce la autonomía del derecho administrativo. Arret Blanco, el caso Blanco. El caso Arret Blanco tiene, desde mi percepción, mucha similitud con el caso Marbury versus Madison. ¿Por qué? Porque el caso Marbury versus Madison es recurrido siempre para decir: a partir de allí se determina que ninguna norma puede estar por encima de la Constitución, ¿verdad? Bueno, el Arret Blanco lo que logra decir es que el derecho administrativo tiene una lógica diferente a la del derecho civil ordinario. Es decir, está reconociendo una autonomía o una peculiaridad en el derecho administrativo. Es la primera vez que se le menciona como una disciplina diferente al derecho común. ¿Sí? En el derecho anglosajón, por ejemplo, hasta hoy día están unificados. Si ustedes van a Brasil o a Bolivia, van a ver que no hay fuero contencioso administrativo, no hay tribunal de cuentas. El mismo juez ordinario, civil y comercial, es el que resuelve las demandas contenciosas administrativas. Bueno, algo de esto pasaba. El caso Blanco es el primero en que llega a decir eso. Por eso digo, se asemeja al caso Marbury versus Madison. Pero también por otro motivo. El caso Marbury versus Madison, ustedes saben, termina no resolviendo el conflicto, ¿verdad? Era un conflicto político entre el presidente, la designación de un magistrado de la Corte Suprema, que finalmente no se dirime. La Corte lo que hace es decir: la Constitución está por encima, no resuelve este caso, y no termina resolviendo, no se mete en el conflicto. En el caso de Arret Blanco pasa lo mismo. Hasta antes de Arret Blanco, repito, ninguna demanda contra el Estado prosperaba, por aquello de que el Estado es soberano y los actos del rey no pueden ser reprochables. En el caso de Arret Blanco, un niño se iba caminando por una de las calles de París y unos trabajadores de una empresa tabacalera del Estado le dañan a esa persona, que sufre severas lesiones. Entonces el padre recurre a la justicia y pide responsabilidad, indemnización, para que el Estado le pague por ese acto dañoso hacia su hijo. Y lo que termina resolviendo el tribunal en el Arret Blanco es decir: mira, en este caso no se puede resolver en la justicia ordinaria, por ende termina no resolviendo el caso, reconociendo, ¿por qué? Porque aquí se da una peculiaridad. Aquí hay reglas diferentes que hay que utilizar
cuando vamos a determinar la responsabilidad del Estado. No podemos simplemente copiar las reglas de la responsabilidad civil y trasladarla al ámbito del derecho público. Eso no se puede hacer. ¿Por qué eso fue importante para su época y por qué se recurre mucho a la red blanco? Porque por primera vez no se rechaza una demanda contra el Estado. Antes se rechazaba todo. Ahora no se dice, te rechazo. Ahora lo que digo es, no, el estudio de esto tiene que hacerse ante otra instancia y con otras reglas, no aplicando las reglas del derecho común, ¿sí? Por eso es muy famoso el arreglo blanco. Y a partir de allí, justamente se desecha la anterior teoría y el Estado tiene, a partir de entonces, tiene que responder, tiene que resarcir, tiene que indemnizar, tiene que reparar el daño si es que ha ocasionado alguno. Esa es la doctrina. ¿Y por qué el Estado tiene que responder? Porque el Estado tiene que ser el ejemplo de responsabilidad en una sociedad que se rige por las reglas legales, es decir, donde rige el principio de Estado de Derecho, y por ende tiene que ser el primer pagador, el primero en cumplir por los daños que ha ocasionado. Esa es la regla que se va a repetir ya en todos los países y es, por lo menos como noción, es una noción en la que nosotros nos podemos identificar ya, porque traemos ese chip, nosotros no vivimos esa transición, sabemos dónde nos colocamos. Antes de meterme a este, si puede pasar por favor, parece que no anda acá. Ahí. Parece que cuando anda el mío también. Parece que me voy a ir allá. Ahí. Bueno, antes de meternos a ver cómo funcionan las reglas de la responsabilidad del Estado, o por lo menos para discutir, ¿verdad? Todos sabemos que la regla, cuando analizamos nosotros el sistema de responsabilidad paraguayo, se trata de que el Estado responde cuando causa un daño, pero obró regularmente. Allí hay una responsabilidad directa de la administración. Y el Estado responde subsidiariamente e indirectamente cuando hay una actuación irregular del funcionario. ¿Por qué? Porque cuando el funcionario hace lo que tiene que hacer, no se le puede achacar responsabilidad al funcionario. Allí tiene que responder directamente el Estado. Y cuando el funcionario obra irregularmente, entonces tiene que responder directamente el funcionario y después recién el Estado, ¿verdad? Esa es la lógica de nuestras dos reglas constitucionales, el 39 y el 106. Ahora, esto criticó mucho Luis de Gasperi porque esta regla es una réplica de lo que ya establecía, de la misma redacción que tenía la Constitución del 67. Y el doctor Luis de Gasperi criticó mucho eso. En palabras suyas dijo, los constituyentes, por lo visto, están ayunos de las más modernas tesis de las doctrinas publicistas. Es decir, no conocen el derecho público, no conocen cómo funciona el Estado, no conocen cómo el Estado puede ser más eficiente y no conocen cómo es que se tienen que repartir las responsabilidades a la hora de pagarlas. ¿Por qué? Y vamos a verlo enseguida, el segundo por qué, pero el primero ya le voy a adelantar. No sé si alguien le conoce a Alfredo González Palacio, él tiene un artículo que escribió en La Ley acerca de cómo se tiene que interpretar la responsabilidad subsidiaria del Estado. Y esto que pongo acá solamente son tres conceptos que la constituyente analizó en algún momento, pensó, bueno, le vamos a llamar responsabilidad eventual o responsabilidad contingente. ¿Cómo le vamos a llamar a la responsabilidad del Estado? Finalmente,
terminó prevaleciendo la solución anterior de la Constitución del 67 y se dijo la responsabilidad del Estado va a ser subsidiaria. ¿Por qué? ¿Cuál era la preocupación de los constituyentes? Si uno lee las actas, no queremos que el Estado pague todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se referían? Si ustedes se fijan en la Constitución española, en la Constitución argentina, se determina que la responsabilidad del Estado es objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no se tiene que analizar la culpa. Hay un daño y si se probó que existió ese daño y, por ejemplo, alguien fue dañado en una institución pública, por ejemplo, murió en un hospital, no se tiene que analizar si hubo impericia o no de los médicos. Si alguien sufre un accidente y, por ejemplo, no había baranda en una carretera y sale, le tiene que demandar al Estado. A esos extremos llegaban las sentencias jurisprudenciales en Argentina y en España, entonces empezaron a alarmarse todos. Si tenemos esa consideración del Estado, vamos a llevarle a la quiebra al Estado. Entonces, no tenemos que, no queremos que aquí en Paraguay se replique eso mismo. Aquí en Paraguay tenemos que hacer algo más lógico y en vez de que el Estado pague, tenemos que hacerle pagar al funcionario público y que el Estado entre como reaseguro en caso de que el funcionario no pueda pagar. Esa era la idea, eso es lo que estuvo en la cabeza del constituyente y por eso se determinó este sistema de responsabilidad subsidiaria que tenemos. Pero, como nos dice Alfredo González, si nosotros vamos a regirnos por la regla de la subsidiariedad, es decir, si nosotros vamos a aplicar el instituto jurídico de la responsabilidad subsidiaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que demandarle primero al funcionario. Y después de procurar el pago y no logrado ese pago por parte del funcionario, allí recién deberíamos demandarle al Estado. ¿Verdad? Eso es aplicando de manera lógica. Y la doctrina que dice, y la jurisprudencia, hay un artículo de la doctora Guglielmini que es muy claro sobre eso. Dice, es cierto, es así como debiera entenderse si vamos a utilizar una interpretación estricta del concepto de subsidiariedad. Pero esa interpretación, ¿a qué nos lleva? Esa interpretación nos lleva a problemas. Problemas para el justiciable. El damnificado va a tener que llegar 8 años contra el funcionario y cuando no pueda cobrar de él va a tener que hacer otro juicio con otros 8 años más. Por ende, cuando ya se le demanda a un funcionario por acto irregular y también ya se permite o normalmente se admite y ya ahora el Estado ni siquiera discute que el Estado pueda participar en el mismo proceso para no tener que esperar otro segundo proceso. La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia, ¿qué es lo que hizo? A partir de la disfuncionalidad de la regla constitucional, interpretó de manera elástica, aún en contra de los fines del instituto de la regla de la subsidiariedad, para que conlleve su aplicación en una solución que tutela los derechos de los ciudadanos, de las personas, del funcionario que reclama una indemnización, una responsabilidad por parte del funcionario y del Estado. ¿Sí? Por otro lado, y ese artículo de la doctora Guglielmini es muy claro sobre esto, tenemos el siguiente problema. Si vamos a reclamarle responsabilidad subsidiaria al Estado, primero tenemos que identificarle a un funcionario que obró mal. ¿Y qué pasa si uno de nosotros es garroteado en una manifestación por unos policías antimotines sin justa causa? Y todos los policías están con sus cascos, con sus máscaras o los linces. ¿Cómo le vamos a identificar a la persona a la que le vamos a demandar para demandarle subsidiariamente al Estado? Es complicado. Entonces, por esa razón es que en doctrina, en la jurisprudencia, en sede judicial se admiten las demandas y el Estado es el que tiene que identificarle al funcionario
al policía que se desconoce la identidad, o presentarse a responder solidariamente. ¿Sí? Esta es la situación que ha conllevado nuestra regla constitucional. Y ven que estamos tergiversando una regla, la regla de la subsidiariedad. Y a esto hacía alusión de Gasperi cuando decía, no estamos entendiendo bien. En otros países no existe esta regla. Se determina sencillamente la responsabilidad directa al Estado. Que el Estado responda. Ahora, en otros países responde el Estado, pero repite el funcionario. Y acá vamos a ver que en teoría debería responder el funcionario, vamos a ver que no es así y termina absorbiendo todo el Estado. Bueno, principalmente entonces lo que quería la regla era evitar que el Estado pague todo en cualquier momento, de cualquier manera, y el funcionario no termine siendo responsable de sus actos. Sí, una consulta, doctor. Eso es, digamos, por una mala interpretación de la teoría del órgano. Es decir, en el modelo constitucional paraguayo no se tomó en cuenta la teoría del órgano a los efectos de la asignación de la responsabilidad del funcionario. ¿Por qué no? Porque en la teoría del órgano, el miembro traslada su voluntad al órgano. Es un cuerpo en la responsabilidad de las personas ideales o jurídicas. Los miembros cometen algún ilícito y es el órgano el que responde por la responsabilidad de sus miembros. Eso como que no se trasluce dentro de nuestro modelo constitucional al establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario. La teoría del órgano surgió para determinar cuándo se le tiene que atribuir al Estado, a un órgano o un ministerio, un acto de su funcionario, del ministro, del director jurídico, director de recursos humanos, inspector, verificador, etc. Nació la teoría del órgano para diferenciarse la teoría de representación, del poder, del derecho civil, porque tiene connotaciones diferentes. Y utiliza tres elementos: órgano, cargo y agente. Básicamente, el agente se le va a imputar al Estado, al órgano, los actos del agente, del funcionario público, que es realizado en función de la descripción de su cargo, de sus funciones. Es decir, básicamente, de aplicación del principio de legalidad. Cuando el funcionario cumple algo que está dentro de sus funciones y aún así se ocasiona daño, o todo acto del funcionario que es realizado en el ejercicio de su cargo, en el ejercicio de una atribución que le es dada de la ley, entonces esta actuación se le reputa al órgano, ¿verdad? Pero eso ocurre también en el derecho civil, con la teoría de la representación. También la empresa, la persona jurídica responde, y eso es sin perjuicio de repetir contra el funcionario, el empleado infiel, o como lo quieras ver, ¿verdad? Entonces, ¿puede ser por una falta de entendimiento de la teoría del órgano? Podría ser. Pero no sé si ni siquiera si consideraron el funcionamiento de la teoría del órgano para determinar, ¿verdad? No sabría si una falta de entender esa lógica es la que disparó esta situación. Pero lo que sí tenemos es una regla que tiene que ser distorsionada a la fuerza para evitar mayores perjuicios, ¿verdad? Es básicamente eso lo que ocurre, lo que terminó ocurriendo en la práctica, ¿verdad? Como en otros países, la responsabilidad directa se responde directamente al Estado sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario. Que el funcionario sea responsable no quiere decir que el Estado tampoco deje de ser responsable. Y cuando el Estado es responsable no quiere decir que el Estado tiene que dejar de repetir al ser funcionario. Un poco algo de este traslengua voy a graficar más con las siguientes láminas. Voy a tratar de entrar en ese detalle. Pero aquí básicamente lo que quería ver es cómo la doctrina y la jurisprudencia han solucionado de manera práctica un problema que el lenguaje podría crear o creó muchas confusiones, ¿verdad? El problema práctico, a su vez, otro problema práctico de esto es que
no está firme, de esto creo que ya hablamos, no es uniforme la forma en que se resuelven las competencias de los tribunales para entender una demanda contra el Estado. De eso nos beneficiamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien le demanda al funcionario y luego al subsidiariamente al Estado, ya sea por una relación laboral o lo que fuera. Normalmente la gran mayoría de demandas de indemnización son porque hubo una relación jurídico-laboral allí de empleo público. Y uno va al Tribunal de Cuentas porque la ley de la función pública dice de manera muy clara: toda controversia que se dé entre el funcionario y el Estado será competencia del Tribunal de Cuentas. Y cuando uno va al Tribunal de Cuentas, ¿qué es lo que recibe? O sea, hoy día ya la gente ni presenta una demanda ante el Tribunal de Cuentas, y los pocos que se presentan ni siquiera es admitida la demanda porque el Tribunal de Cuentas se declara incompetente. ¿Por qué? Porque él dice: los reclamos indemnizatorios corresponden al fuero civil ordinario, al juez civil. Uno va al fuero laboral y ahí hay dos criterios. Hay unos que admiten la demanda porque hay una relación laboral, y hay otros que rechazan la demanda. Entonces, en este caso que le voy a contar, se fue ante el Tribunal de Cuentas, le rechazó, se fue al juzgado laboral, le rechazó, se va a la jurisdicción civil. En la jurisdicción civil, en primera instancia, obtiene una sentencia a favor, este funcionario, empleado o contratado. En segunda instancia se revoca porque dice el fuero civil es incompetente para entender esta demanda. Y básicamente en el fuero civil hoy ya es uniforme el criterio de que el fuero civil no es competente para entender en una demanda de indemnización cuando existe una relación de empleo público. Y en este caso que les conté, la sala civil agarra y dice: en este caso concreto, como se trata de un reclamo indemnizatorio, el fuero civil no es el competente. No soy competente, dice la sala civil. ¿Por qué? Porque, y aquí se agrava más, se complejiza el ejemplo, porque en este caso se trataba de una demanda de indemnización de un personal contratado, ¿sí? Una persona que era contratada, y la ley de la función pública dice que la ley aplicable va a ser el Código Civil y la jurisdicción competente para entender la controversia va a ser la jurisdicción civil y ordinaria, ¿verdad? Eso dice la ley de la función pública. Entonces la ley dice expresamente, entonces la sala constitucional invariablemente viene aplicando la inconstitucionalidad de esa norma, con el mismo argumento que va a usar la sala civil ahora para decir yo no soy competente. Dice: es cierto, la ley de la función pública dice que el fuero competente para entender una demanda de indemnización cuando hay una relación contractual con el Estado es la jurisdicción civil. Pero también dice otras cosas que no dicen ustedes, dice la sala civil. Primero, que el contrato es para prestarse en relación de no dependencia, de manera independiente, el consultor, por ejemplo. Segundo, y esta persona estaba dependiente, vos le daba vacaciones, vos le daba descanso, vos le daba permiso, estaba inserto en la jerarquía. Y además de eso, además de que no trabaja en relación de que trabaja en relación de dependencia, la ley de la función pública dice de manera clara que los contratos o el contratado tiene que ser contratado solamente para prestar servicios auxiliares y temporales a la administración pública. Pero resulta que esta señora venía prestando funciones misionales de la institución y durante un tiempo muy largo. Entonces, ni era un servicio accesorio, ni se prestaba en relación de independencia, ¿verdad? Entonces, lo que dice la Corte, tanto la Sala Constitucional como la Sala Civil, por virtud del principio de realidad, es decir, yo no me atengo a las formas, es decir, al contrato,
sino me atengo a la realidad, a cuál es el vínculo que existe entre ustedes, a esta persona, por más que sea contratada, vos tenés que aplicarle la regla de todo funcionario público. Toda estabilidad, beneficios, etc. Y la Sala Civil dice esto, pero dice más, un lujo que a lo mejor solamente los miembros de la Corte se pueden dar. Dice, yo no soy el competente, pero esta pobre señora ya peregrinó por 3 jurisdicciones y por un sentido de justicia le hago lugar a su demanda. ¿Verdad? No sé si algún otro juez o magistrado se va a dar ese lujo. ¿Cómo? Ahí se llama. No, pero sí, o sí, pero no, ¿verdad? Pero básicamente esa es la tesis. En ese caso fueron votos mayoritarios de Alberto Martínez y Eugenio Jiménez, y en disidencia votó César Garay. Pero cuando se reclama la inaplicabilidad de la regla, la Sala Constitucional invariablemente también vino por aplicación del mismo principio de realidad, declarando la inaplicabilidad de esa regla, cuando, por virtud del principio de realidad, el contratado presta funciones de dependencia, relación de dependencia, cumple horarios, se inserta en la jerarquía, cumple funciones misionales y no accesorias o auxiliares a la prestación de servicios. Además, la Sala Civil llega a decir, la administración pretende beneficiarse cuando la administración, y perdone la palabra, pero esta palabra usa, la administración pública ha prostituido la contratación, ha usado con otros fines. Y con esa culpa no se le puede cargar al contratado, que tampoco se demuestra que actuó de mala fe, ¿verdad? Ese es el criterio entonces. Y a pesar de que la Sala Civil y la Sala Constitucional invariablemente vienen sosteniendo esto, hasta ahora el Tribunal de Cuentas no se ha declarado competente para entender en este tipo de demandas. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Sí? ¿Steven? Tribunal de anulación y no de plena jurisdicción, es decir, que el Tribunal de Cuentas nada más se tiene que limitar a anular el acto administrativo. Por eso el contencioso es un contencioso de anulación dentro de nuestro modelo legal. En la doctrina, ustedes van a leer mucho que hay 2 modelos. El modelo donde el fuero contencioso es de simple anulación y el modelo donde el contencioso tiene plena jurisdicción. Es decir, donde hay anulación, el contencioso no resuelve más que la nulidad y se tiene que retrotraer el acto para que vuelva a dictar una decisión la autoridad administrativa. Y en el de plena jurisdicción, el contencioso resuelve el caso. Si es que encuentra motivo para declarar la nulidad, ya decide si otorga o no el derecho que es reclamado al mismo tiempo, ¿verdad? Existe mucha discusión todavía porque no está definido legalmente. Ahora, en la práctica, ¿qué creen que ocurre? No es de simple anulación. El Tribunal de Cuentas te dice, acá hay un acto nulo, ordeno la reincorporación y ordeno el pago de salario caído. Pago de salario caído y no se cree competente para entender en una demanda de indemnización. ¿No le parece contradictorio? Tampoco, a pesar de que la ley le da expresa competencia. La ley dice que va a ser competente para la ejecución el juez que dictó la decisión. Claro. Uno va a un juicio de ejecución de sentencia para... Exactamente. Y si es la función pública, vos te podés dar lo laboral, a lo civil, que cualquiera de los dos se declaran competentes. Pero ese es un problema que sí tenemos. Hace falta un código de procesal administrativo. Un código contencioso administrativo. Unas reglas de lo contencioso administrativo por lo menos sí falta. Correcto. ¿Verdad? Pero ya dijimos, incluso se va más lo contencioso, ¿te acordás? Que en la primera clase habíamos visto. Entonces, esa es la gran paradoja con la que nos encontramos al final del día. Ayer. Buenas tardes. Referente al caso que mencionó el contratado, que tenemos
quizás muchos casos en la administración pública, esa teoría que venimos escuchando siempre, si el contratado cumple horario, tiene una función, ya es permanente, eso que mencionó se dio como consecuencia de el tratamiento como funcionario público o las normas del funcionario público se le dio como consecuencia de una sentencia judicial. Pero en la práctica, la solución que el Estado propone es la desprecarización, quizás, ¿verdad? Puedo estar equivocado o no, me corrigen acá los compañeros de Hacienda CUE. Pero en la práctica, doctor, si se da esa situación, nosotros supongamos que tengamos una situación dada en la institución de un contratado de mucho tiempo, la alternativa que tenemos es la de iniciar el proceso de desprecarización si se dan esas condiciones que establece la normativa vigente, pero ahí surge también una cuestión, supongamos que tiene más de 10 años, le da también la posibilidad al funcionario para aportar los años que para la jubilación le correspondería, pero en ese caso se le carga al funcionario. Traigo nomás a colación eso que decía la sentencia. No ¿Qué es lo que se le carga al funcionario, Javier? Se le carga al funcionario la posibilidad que tiene de aportar los años que no aportó a la caja de jubilaciones y pensiones, por ejemplo. Pero trayendo nomás la tesis de la sentencia de que decía no se le puede cargar al Estado ese error de haberle tenido como contratado. Ahí nomás viene la cuestión que si bien el Estado le dio una solución al desprecarizarlo, también abre una posibilidad al funcionario para que aporte, pero tiene que pagar el funcionario el hecho de no haber sido nombrado ya en su momento, quizás, ¿verdad? Sí, imagínate que hay instituciones que tienen contratados e igual siguen aportando. O sea, imagínate hasta dónde vamos. Pero sí es cierto, pero esa ley de desprecarización es una asunción de la responsabilidad que hace el Estado. Yo estoy haciendo mal, yo tengo que precarizarle porque igual nomás luego va a tener ese régimen, ¿verdad? Y incluso hay distorsiones porque hay gente que hace concursos y a los que ganaron les da un contrato. ¿Por qué? Para sacarme del Banco Central por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Con la idea de que no, le vamos a tener a prueba un tiempo y después la vamos a nombrar. Y para eso está el periodo de prueba, ¿verdad? Del nombramiento. O sea, el contrato no fue diseñado para eso. Antes de eso nomás, para mostrarte un poco en números, cómo en el presupuesto 2024 hay incrementos, ustedes se pueden ver en el presupuesto, en salarios. Pero la mayoría de salarios va para ¿quiénes? Educación, ahí están lo de la maestra, el compromiso que se tiene, que se ha asumido con ella y que se vino retrasando. En salud, en seguridad, ustedes saben que hoy ya se tiene, ¿hace cuánto empezó el programa LINCE? Hace 7 años, 8 años, 8 años. Y hasta el 15 de agosto había 600 linces. A fecha de hoy ya se tiene triplicado la cantidad de linces en la Policía Nacional. Entonces demanda mucho presupuesto. Pero claro, se crearon muchos puestos, pero fíjate vos cómo se compensan. Se disminuye la cantidad de contratados. Esto mismo es lo que busca la desprecarización y creo que está en el proyecto de ley de servicio civil, que está bien. Tu plata que tenía para contratado, convertirme a rubro, para que ocurra básicamente lo mismo. Pedro. Buenas tardes. Con respecto al tema de los contratados y la derivación que suelen hacer los contratos para la aplicación del fuero civil en sí, el artículo 845 habla y determina específicamente que cuando corresponda al fuero laboral se tratará bajo lo que es la legislación laboral, entendiendo que el Código Civil era del 85 y posteriormente recién en el 93 tenemos una mejor apreciación de lo que es el derecho laboral en sí. Entonces ya en el 85 se hacía esa derivación
al fuero laboral cuando existiera una relación de dependencia directa como tal. Y estaba dado para lo que es la parte de profesiones independientes o profesiones libres, que le llamaban en ese tiempo la aplicación de lo que era el ámbito civil. Sí, relación de dependencia cuando hay, es para el fuero laboral. Sí, Es correcto. Estamos diciendo exactamente lo mismo, solamente que como se trata de una relación de empleo público, las reglas van a ser la función pública y el fuero competente va a ser el contencioso administrativo, ¿verdad? Porque esa regla es para el empleado privado, ¿verdad? no, los contratos generalmente dentro de la función pública hacen la derivación a, dice, los contratos del funcionario se regirán por el fuero civil, Sí. y deriva al fuero civil. Y ya en el fuero civil tenemos el artículo 845, 65, que habla sobre ese punto específicamente, que cuando corresponda a una relación de dependencia se va a tratar dentro de lo que es el fuero laboral, y en caso de Ya. profesiones independientes se va a hacer en base a la legislación que corresponde a esa profesión en caso que lo hubiera. Claro, pero es lo mismo, finalmente es la misma solución, la misma consecuencia. Es la jurisdicción laboral de empleo público. Así es. Gracias, Pedro. Bueno, entonces, nosotros normalmente depende un poco de cómo miremos, porque depende del cristal cómo se mire, puedes disparar una o más consecuencias jurídicas diferentes a lo mejor desde otro punto de vista. Normalmente nosotros ya tenemos asumido que la responsabilidad de Estado es directa cuando, perdón, acá tiene que ser regular, o bien está ahí, o no, si podemos cambiar ahí porque está mal, ¿verdad? La I y la R hay que suprimir aquí. La responsabilidad del Estado es cuando hay una actuación regular de la gente. Ya dijimos por qué. Porque si el funcionario obró bien, hizo lo que la ley le mandaba, no le podemos cargar con la responsabilidad al funcionario. Pero si aún así hubo un daño, el que tiene que responder es el Estado. Ahora, la propia Constitución dice, ¿en qué casos el Estado va a responder por una actuación regular? Y la Constitución dice, en los casos que la ley determine. Los términos de la reglamentación que se dicte para regular esto. Y Villar Mafiodo aclara y dice, la responsabilidad directa por actuación regular del Estado es excepcional y solamente cuando se determina por ley. Vamos a ver que después esto es matizado en la doctrina extranjera, pero él básicamente sostiene que la responsabilidad directa del Estado se da solamente cuando hay un evento extraordinario que es determinado o previsto en la ley. Exacto, el 39 de la Constitución. El otro el 106. ¿Cuál sería un ejemplo de acto regular? La expropiación. Pues en la expropiación vos le pagás el justo precio. En la ley de expropiación para obras del Ministerio de Obras Públicas hay una regla donde dice que se le tiene que pagar el monto determinado por los técnicos del MOPC, y si el propietario se allana al monto va a recibir un 10% adicional porque se ahorra todo el litigio del Ministerio de Obras Públicas. Eso es una responsabilidad que asume el Estado por un acto regular, ¿verdad? No hay un acto irregular allí, pero es un ejemplo de cómo hay una responsabilidad por parte del Estado por actuación regular de sus funcionarios y sus órganos, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay más. ¿Cómo? El incremento del 10% adicional a la tasación. Bueno, ahí justamente tocó un punto que es objeto de esta explicación. Vamos a ver dónde encasillaría vos el error judicial. Sería por un acto regular del Estado. Ok, pero ese acto es irregular. A ver, ilícito es un término civil y un término penal, pero cuando hablamos de
De la actuación administrativa de que hablamos, de un acto irregular, que no cumple con 5 requisitos, con uno de los 5 requisitos. O la motivación es deficiente, o no cumple con el principio de legalidad, y el error judicial caería aquí. ¿Verdad? Lo mismo que en el Código Procesal Penal por la actuación de los agentes fiscales, dicen, que el responsable va a ser el Estado. Bueno, No, yo no digo dónde vas a considerar, yo te digo nomás el problema, yo te pregunto dónde vas a poner, y justamente empecé con esta lámina para ver cómo te genera estas dudas si vos mirás desde esta perspectiva. Y vamos a ver que mirando desde otra arista, a lo mejor se entiende más. Exacto. Pero esa sería una actuación regular o irregular. Si hay motivo fundado, sería regular la actuación. ¿Y responde el Estado? Responde el Estado directamente. Bueno. Ahí hay actuación irregular. Bueno, la actuación irregular, la responsabilidad indirecta o subsidiaria es cuando existe una actuación irregular del funcionario, responde directamente el funcionario, y si no paga el funcionario, allí recién responde el Estado de manera subsidiaria. No. Veamos, pero hay otra forma de ver esto. Uno es diciendo, como nos enseñaron en la facultad, la responsabilidad directa es siempre que haya un acto regular, y la responsabilidad subsidiaria cuando hay una actuación irregular de la gente. Pero veamos así. La responsabilidad del Estado puede darse por actuación regular o irregular de sus funcionarios, ¿verdad? Cuando se da por una actuación regular de sus funcionarios, la responsabilidad es directa. No cabe aquí hablar de responsabilidad del funcionario. Pero cuando la actuación del funcionario es irregular, igual la responsabilidad del Estado puede ser directa o indirecta. Que el Estado tenga que responder por error judicial directamente no hace que desaparezca la irregularidad de la actuación y por ende la responsabilidad del juez o del agente fiscal. En sus casos, si la ley determina que hay una responsabilidad directa, lo único que se está diciendo es responde directamente al Estado sin perjuicio de después repetir contra el funcionario como sucede en cualquier país civilizado del mundo. ¿Sí? Y no mucho. La época ahí lo empezaron y ahora nosotros lo que tenemos es la acción civil en el fuero penal, ¿verdad? Eso por un lado. Y en este año, o desde este gobierno, todavía no se inició ninguna acción de repetición, pero en el decreto reglamentario de la ley de presupuesto, vos vas a encontrar una regla que te dice que cuando el Estado hace un análisis, un pago, no sé si está en LOAE o Servicio Civil también eso, cuando el Estado hace un pago por cualquier concepto, por una victoria o derrota judicial, etc., la asesoría jurídica de esa institución pública tiene que determinar si el Estado está respondiendo por virtud de una actuación regular o irregular del funcionario. Cuando hace ese análisis se tiene que remitir a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República. Ya sea afirmativo o negativo el dictamen para que Procuraduría y Contraloría revisen. Es decir, básicamente copiamos este modelo uruguayo. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas para la repetición. Primero, luego, el que asume no quiere denunciarle porque teme que el que viene también va a hacer lo mismo contra él, ¿verdad? Y no tenemos los canales institucionales diseñados a ese efecto. Cuando nosotros contestamos demanda ante el Poder Judicial, ¿qué es lo que normalmente se demanda? Este acto es irregular y yo quiero que responda la administración. Es decir, automáticamente
el funcionario, la persona que demanda la administración ante el fuero contencioso, está reclamando la responsabilidad subsidiaria del Estado, porque está diciendo, acá hay una actuación irregular. ¿Y qué se presenta a decir la administración? No, acá hay una actuación regular. La administración está postulando la responsabilidad directa del Estado, contrario a lo que querían nuestros constituyentes, ¿verdad? Y una vez que termina pagando el Estado, no está este diseño interorgánico para exigirle al funcionario que cobró mal que pague de su bolsillo él. Entonces, a partir de que se identifiquen, porque para poder demandar, para poder repetir, vos tenés que identificar los casos en los que finalmente perdiste y terminaste pagando. ¿Y quién hace eso? El administrador. A partir de ahora que existe una norma que exige hacer ese análisis, a partir de este año, por virtud de los pagos, como consecuencia de los pagos, deberían iniciarse las acciones de repetición por todo pago que haya realizado el Estado como consecuencia de una actuación irregular de sus agentes. Pero bueno, ¿ves cómo cambia la película de la respuesta a ley? Porque por más que exista responsabilidad directa, no quiere decir que se desaparezca el carácter irregular de la actuación. Finalmente siempre hay que analizar si es que el funcionario público, sea funcionario del Estado, o de la Administración Central, o ministerio, fiscal, juez, obró regular o irregularmente. Si obró regularmente, entonces habrá responsabilidad del Estado si es que hubo daño. Pero acá habrá que ver, y enseguida vamos a ver, cuáles son las relaciones de causalidad, o sea, en qué condiciones opera esto. Bueno, lo que pasa es que tiene que determinarse el mal obrar del funcionario en cuestión, ¿verdad? Muchas veces uno se encuentra con sentencias donde te confirman o te revocan una decisión, cuando te revocan una decisión, no te dicen por qué motivo te revocan la decisión. Simplemente un criterio diferente. Y, ¿se acuerdan? Yo les decía, lo bueno de la nueva ley de procedimiento es que te establece 5 condiciones. Si te va a revocar una decisión, tiene que ampararse en un elemento. Tiene que identificar cuál es el elemento que está desaparecido en la actuación administrativa. Lo mismo acá, o sea, se tiene que determinar primero cuál es la consecuencia, esa es la relación de causalidad. ¿Cuál es la causa que motivó la responsabilidad? Es decir, ¿el juez obró bien o obró mal? ¿Era un error excusable o no? ¿Verdad? Tenés que meterte en la valoración de elementos subjetivos. ¿Ven por qué es que desecharon en Argentina y en España la responsabilidad objetiva? Porque te impide valorar estos elementos. Hablando nomás de responsabilidad contractual, retos, ¿eh? No viene al caso, pero ya que estamos acá abogados de varias instituciones, fíjense un poco, vamos a hacer una reunión luego nosotros dentro del Consejo de Abogados, porque estamos encontrando algunas cláusulas patológicas. Por ejemplo, establecen cláusula arbitral, compromiso arbitral, y no dice por qué reglas se van a regir para la integración o desarrollo del tribunal arbitral, ¿verdad? Ya tenemos arbitrajes problemáticos por eso, por ese motivo. Y también otros casos donde para simples contratos de comodato ponen cláusulas arbitrales. Entonces nosotros decimos, ¿para qué? ¿Cuál es la lógica? Porque hace más burocrático incluso que los procedimientos de ejecución previstos en nuestra legislación. Entonces, si en sus instituciones tienen cláusulas compromisorias de arbitraje, revisen un poco si un test de idoneidad y de necesidad y de conveniencia para ver si es que en realidad
son más convenientes o no, porque tienen también su costo, ¿no? También. Ya, gracias. Pero bueno, eso solamente como obiter. Hablando de la responsabilidad por actuaciones lícitas, ¿se acuerdan la interpretación que tiene Villar Amafiodo, que tenía Villar Amafiodo? Decía, la responsabilidad del Estado por actuación lícita solamente puede darse en aquellos casos en que la ley así lo determine, ¿verdad? Pero la doctrina ha reconocido que esta responsabilidad directa del Estado puede darse por causas ajenas a solamente a las previstas en una ley. Por ejemplo, cuando se excede en el riesgo creado con la actividad estatal. Es decir, ustedes conocen que en las reglas de causalidad del derecho civil existe lo que se conoce como riesgo general de vida, ¿verdad? Es decir, uno cuando vive en sociedad sabe que tiene que cuidarse en la esquina porque por más que tenga el semáforo a su favor o por más que tenga la preferencia, sabe que alguien puede venir a chocarle. Obviamente se le va a hacer responsable a él. Pero uno sabe que si va a ir a la cancha tiene que cuidarse de dónde estacionar su vehículo, etcétera, etcétera. A ver, yo con mi papá me iba mucho a la cancha y nos íbamos, no sé si alguien recuerda lo que era la Popular, lo que hoy es preferencia VIP en el Defensor del Chaco. Eso eran las populares y ahí vos sabías que sí o sí te bañaba con orín, porque es lógico, se llenaba el estadio, ¿se acuerdan? Se jugaba 4 finales del torneo local y eso, todo el mundo parado, apretado donde podía ir al baño, entonces por algún lado tenía que correr el fluido, ¿verdad? Y normalmente terminábamos pagando nosotros lo que no teníamos para pagar preferencia o platea alta. Y es un riesgo que ya asumimos. A los siguientes partidos ya nos íbamos preparados, ¿verdad? Entonces vos ya sabías que cuando alguien le dice, ¡cuidado!, ya tenía que... Entonces la gente se ya preparaba con su capuchita, etcétera, ¿verdad? Es decir, vos ya sabés cuáles son los riesgos que te depara la vida, ¿verdad? Vamos a quitar la norma a un lado, pero el hecho de ser privado de tu libertad mientras dure un proceso penal, una investigación, es un riesgo que se asume, ¿verdad? Sobre todo, como vos bien decís, pero vos ya pusiste el ejemplo, ya solucionó el problema de por qué existían indicios serios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esos son riesgos que hay que asumir. O si alguien es asegurado de IPS, ya sabe que tiene que pedir cita con mucho tiempo de antelación. Ya sabe que existe el riesgo de no poder ser atendido de manera rápida, ¿verdad? Y hay riesgos ordinarios, y ante esos riesgos ordinarios no debería haber responsabilidad. La responsabilidad debiera darse cuando existen un riesgo que se ha incrementado con la actividad del Estado y que el particular no tiene el deber de soportar. Es decir, cuando se excede en el riesgo general de vida. En el caso de la Red Blanco, a lo mejor los obreros no tuvieron en cuenta que era una acera, no pusieron las advertencias necesarias, etcétera, etcétera. En ese caso, el Estado está agravando el riesgo general de vida y no existe un deber de soportar ese riesgo por parte del ciudadano. Entonces, estos son estándares conceptuales que pueden aplicar aún no existiendo una ley que determine la responsabilidad directa del Estado. Lo que sucede para que puedan ustedes entender cómo funciona la lógica en países que entienden bien, en Francia uno demanda responsabilidad del Estado, el Estado paga, o si le demanda al funcionario, también tiene que pagar el funcionario en sede civil, y después se pueden repetir. Y esa repetición
¿Dónde se hace? En el fuero contencioso, y el fuero contencioso lo que hace es analizar qué es lo que ocurrió, qué es lo que hizo el funcionario, qué es lo que tenía a su disposición y a quién le corresponde cargar con la responsabilidad. Ustedes saben que no es la misma, hay que analizar también las circunstancias. Ustedes saben que un médico que estudió en Harvard, que está aquí, a lo mejor en un hospital privado, le va a atender con no los mismos cuidados que un recién recibido que está allá en el Chaco, en la gerencia, donde nadie quiere ir, ¿verdad? Hay que atender las condiciones para saber qué tanta capacidad tiene para poder adicionar. Pero si es que, por ejemplo, un médico no ha podido dar la atención necesaria porque el equipo que debía tener a su disposición estaba en una caja fuerte, en una pieza donde no tenían la llave porque el administrador no dejó, etcétera, etcétera, en Francia por lo menos estudiarían, bueno, este médico quería, no tenían la herramienta, no, ¿por culpa de quién? De la administración, que no dejó un protocolo o no dejó la llave para quien tenía que dejar abierta la puerta en caso de necesitarse esos equipos médicos. O sea, se tiene que hacer un estudio de las posibilidades y una distribución de las culpas para determinar quién repite por quién y en cuánto por ciento. Y en ese juicio de repetición lo que normalmente ocurre, bueno, dice acá hay un 50 y 50% de la culpa. El médico luego no le pidió la llave al médico de guardia saliente, no sabes, ¿verdad? O sea, tenés que hacer un análisis de cuáles fueron las circunstancias del caso que te van a disparar. Y un análisis de las circunstancias del caso es un análisis subjetivo del comportamiento de las personas. ¿Alguien habló? ¿No? Bueno, entonces vemos que en sede doctrinaria por lo menos se permite reclamar responsabilidades por actuaciones lícitas cuando se dan estas dos circunstancias, ¿verdad? Cuando se incremente el riesgo general de vida y cuando ese deber de soportar no exista por parte de la persona llamada afectada por la decisión o por la actuación regular del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se va a asfaltar nuestras casas, el caso Metrobús, por ejemplo, o vamos a suponer que venga el tren de cercanía, y alguien no puede entrar, y cuando Mulas López se asfaltó, no sé si recuerdan todas las manifestaciones de los vecinos, que la gente no podía acceder a su casa, que no podía estacionar sus vehículos en la cochera, etcétera, etcétera. ¿Qué creen ustedes que correspondería una demanda de responsabilidad contra el Estado por actuación regular? De que puede demandar, ¿verdad? Pero ¿prosperaría? Y para eso primero hay que responder. Uno puede responder sí o no, ¿verdad? Pero ¿es un riesgo ordinario de la vida? ¿O se incrementa el riesgo con la actuación del Estado? ¿Y tiene el deber de soportar el sacrificio el ciudadano? Finalmente le va a mejorar el estándar de vida. Hoy día ya no se inundan las calles como antes. Los días de lluvia no tiene que andar con el Jesús en la boca a lo mejor para entrar a su casa. O sea, uno podría considerar que constituye un riesgo ordinario de vida, porque sin esa potestad para la administración, tampoco la administración va a poder solucionar los problemas de ese tipo, ¿verdad? Como los raudales en día de lluvia. Bueno, y la responsabilidad por actuaciones ilícitas, ya sabemos que es cuando falta uno de los elementos de regularidad del acto administrativo. Es decir, cuando el funcionario obra de manera contraria a la esperada. Y acá tenemos la siguiente situación, ¿verdad? Ahora nomás tiro la misma pregunta que hace rato Ale. Cuando la ley dice, la Constitución, que el Estado responde cuando existe error judicial o que el fiscal que va a responder directamente al Estado cuando hay negligencia del fiscal, ¿de qué tipo de responsabilidad estamos hablando?
¿Ok? ¿Qué tipo de responsabilidad se da cuando se reclama al Estado responsabilidad por una actuación negligente del fiscal, cuando la ley procesal dice que quien debe responder es el Estado? Directa e irregular. Que responda al Estado no quiere decir que el funcionario deja de ser responsable. Lo que hay es una distorsión por aquello de la responsabilidad irregular, porque la responsabilidad es irregular. La actuación es irregular, pero la responsabilidad es directa. No es más subsidiaria, ¿verdad? ¿Cumple la regla constitucional esta? Para que vea que mintió el constituyente cuando dijo que la responsabilidad es subsidiaria. Perdón, para que vean cómo con mucha ingeniería tenemos que redactar leyes para decir lo contrario por una falta de precisión, por una falta de entendimiento con la relación contractual, constitucional, por una falta de precisión en la redacción de la norma constitucional. O también se puede ver de otra manera, y esto ya lo habrán visto con Diego Moreno. La Constitución normalmente tiene reglas y principios que luego tienen que ser desarrolladas por el constituyente. ¿Por qué? Porque ¿qué es la Constitución? Es un pacto donde reconocemos todos los derechos, donde ninguno prevalece por sobre los demás, porque la Constitución es un conjunto de reglas y principios que se contradicen entre sí, y no hay ningún principio superior a otro. ¿El derecho a la vida es absoluto? No, uno puede matar en defensa propia. ¿El derecho a la libertad es absoluto? No, no es absoluto. Entonces, se puede restringir de manera lícita la libertad de las personas, ¿verdad? En pandemia nosotros vivimos eso. Y así podemos ir pasando. ¿El derecho a la propiedad es absoluto? No es absoluto. ¿El derecho a la salud es absoluto? No es absoluto. ¿El derecho a la vivienda es absoluto? No es absoluto. Entonces, esa es otra forma de leer la norma. La responsabilidad subsidiaria del Estado es la regla de la regla. ¿Es absoluta? No. Es vencida en determinadas circunstancias, como las que vimos. O, por ejemplo, ante el silencio de la administración, la respuesta es negativa, tácita. Pero ¿qué dice la ley de la función pública cuando el juez instructor no se expide en el plazo de 60 días? Sobreseimiento. Es decir, positiva o ficta en contra de la regla constitucional. Entonces, puede ser entendida como una regla anticonstitucional o como una regla excepcional, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno cómo lo mire. Por eso es que, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Interpretar las normas implica asumir una posición frente al derecho, verlo desde alguna manera que uno cree que tiene una solución sistémica o un entendimiento donde puede dialogar con otras reglas, ¿verdad? Aquellos que ven el derecho como sistema. Porque si no, si se predica, el fiscal luego no es responsable de quien responde el Estado, ya no responde el fiscal. Significa que el fiscal puede actuar impunemente, ¿verdad? Y esa sería una contradicción con la regla constitucional de que nadie está exento de responsabilidad. Pero no sé si se entiende este cuadro. La ley está previendo la responsabilidad directa del Estado aun cuando hay una actuación irregular del funcionario. Pero eso no debe implicar una irresponsabilidad para el funcionario, sino la capacidad de repetir. Ahora, es bueno el ejemplo estas reglas que nosotros dijimos que la doctrina acepta unánimemente, donde se tiene que responder
cuando se dan estas relaciones de causalidad, ¿verdad? Nosotros vamos a decir, esto está pensado para sistemas como el nuestro, donde la responsabilidad es subjetiva. Y no. Esto crearon los autores españoles y argentinos. ¿Por qué? Porque ellos vieron que la aplicación a rajatabla de la responsabilidad objetiva del Estado les iba a llevar a la quiebra. Entonces, lógico, cuando había reglas como la de, en caso de prisión, el Estado le tiene que resarcir al que estuvo ilegítimamente privado de su libertad, que existe una regla en el Código Procesal Penal. La regla es clarita, así como clarita es la regla de la responsabilidad objetiva en Argentina y en España. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Espera. Es cierto, eso dice la ley, pero esa ley tiene que interpretarse así. No puede ser interpretada en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, primero te voy a responder la pregunta, después vuelvo. ¿Le faltaría o no? Sí, pero ¿cuándo? Cuando tenés que distribuir la culpa entre la administración y el Estado, ¿verdad? Después por eso concluyo con una lámina que voy a mostrar después, pero ¿estamos hablando del deber de responder ante el ciudadano el damnificado? ¿O estamos hablando de una vez pagado o antes de pagar cómo distribuir la culpa y cuánto por ciento hay que repetir? Porque te acordás que, vamos a suponer el Estado ya pagó y después del análisis yo digo, espera un poco, acá yo estoy pagando por una actuación irregular de Marco. Y Marco dice, es cierto, yo te tengo que pagar, pero vamos un poco a hacer la distribución de responsabilidad. Yo te iba a mostrar cuánto yo tenía a mi disposición, en qué condiciones yo estaba como para dictar esa decisión. Yo era un ingeniero mecánico, no tenía los rubros presupuestos para ningún abogado, no tenía ningún abogado en mi institución y tuve que tomar la decisión que más me parecía racional. Y el tribunal va a analizar en la distribución de la culpa, va a decir, es cierto, un ingeniero mecánico desde su óptica a lo mejor actuó bien y a lo mejor el tribunal puede determinar, aquí correspondería el 10% de funcionario y 90% de la institución, o 50 y 50, o 80-20, andás a ver, eso ya también es una interpretación que hay que hacer conforme con las circunstancias. O el médico que está allá en el medio de la nada, ¿verdad? Y se le está muriendo el paciente. Javier. Bueno, lo que pasa es que no, yo te voy a dar mi percepción. Yo creo que eso debe tramitarse en el fuero contencioso. Así como creo que el fuero contencioso es el que tiene que entender en la ejecución de sentencias. Nosotros nos vemos beneficiados por muchas disfuncionalidades del sistema de justicia. Normalmente las ejecuciones de sentencias para obtener un pago del Estado está regulado en el 530 del Código Procesal Civil, modificado, ¿no? Pero el juez civil no conoce, se pasa mandando oficio. El que conoce cómo funciona la administración tiene que enviar un oficio. Ordena hacer que se incluya en el presupuesto en mayo. En febrero del año que viene, preguntar, ¿se introdujo esa partida en este presupuesto? ¿Sí o no? Si es sí, páguese. Si es no, desacato. Y ahí va a ver si hay desacato. No, yo envié, pero en el Congreso me cortaron, qué sé yo. Va a analizar eso. Pero ¿quién está en mejores condiciones de resolver eso? ¿Quién conoce el derecho administrativo y el funcionamiento de la administración pública? Y esa persona debería estar en lo contencioso, ¿verdad? Javier. Ya se adelantó.
Ya, gracias, Fabián. No estoy encontrando acá una presentación que tenía. Pero para la primera pregunta nomás. ¿Alguien tiene, no sé si el C91 o cuánto del Código Procesal Civil, el que habla de quién es el competente para ejecutar la sentencia? Ejecución de resoluciones judiciales. Si puede leer, Ale. No, ¿quién es el competente nomás? Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial. Espera. Un tiempo nomás. ¿El artículo 600? No. Sí, acá. ¿Qué artículo es, compañero? Artículo 521 del Código Procesal Civil. Será competente para la ejecución el juez de la causa. Lo que alegan es que el tribunal no es juez, es magistrado. Hay que ver qué tan fuerte se hace el razonamiento. Lo otro es una situación fáctica, no tenemos capacidad. Eso es otra cosa. O que es atendible también. Pero no sé si por la vía de interpretación, vos podés desechar una norma con ese criterio, ¿verdad? Y la otra pregunta era la del si es una acción o un recurso. Esa es una discusión, yo le llamo estéril. ¿Por qué? Hay quienes dicen que la demanda contenciosa administrativa es una acción porque es una primera instancia en sede judicial ante un tercero imparcial. Ahí se da el debido proceso, hay un tercero imparcial, allí va a haber un debido proceso más amplio, las pruebas, etcétera, 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 ¿verdad? Y vos vas a encontrar resoluciones con carácter de cosa juzgada. Esos son los elementos para decirse la demanda contenciosa administrativa es una acción. Y hay otros que dicen, no, no es una acción, es un recurso. ¿Por qué un recurso? Porque previamente ya hubo una decisión. Una decisión administrativa, pero es decisión al fin, ¿verdad? Entonces vos estás recurriendo a eso. Pero es una discusión meramente teórica de mi percepción, porque por más que le llame acción o recurso, los efectos van a ser lo mismo. O sea, la lucha está por cómo denominarle a esa demanda contenciosa administrativa nomás. No tiene ningún efecto práctico que vos le llame acción o que le llame recurso. ¿Vale? ¿Otro comentario? ¿No? ¿Alguien más? Los estándares de justicia, de garantía, la tutela judicial efectiva o la garantía del debido proceso, requiere de tres cosas. Primero, requiere de un acceso, pronto acceso, gratuito acceso, que no haya barrera para acceso a la justicia, que exista un debido proceso a través del cual pueda surgir una sentencia justa y que vos puedas ejecutarla sin inconvenientes, la victoria que se te ha reconocido, ¿verdad? Y todo esto vemos como de alguna manera es puesta en tela de juicio. El Tribunal de Cuentas no se declara siquiera competente en la demanda de indemnización. La ejecución de las decisiones depende, ni siquiera tenemos un solo fuero. Hay algunos que van a lo laboral, otros van a lo civil para ejecutar sus decisiones. Entonces, y el que debería ser competente no se cree competente o no tiene la capacidad porque realmente tiene una sobrecarga importante de trabajo, pero el juez civil tampoco
creo que esté muy liviana de trabajo. Y vemos cómo todavía nos faltan afinar muchos detalles para que se cumpla con la garantía de una tutela judicial efectiva. El verdadero problema sigue siendo cómo encontramos las condiciones para que el funcionario sea responsable, ¿verdad? Y desde mi percepción pasa por encontrar la sinergia para buscar la repetición cuando se ha pagado por una actuación irregular del funcionario. Porque fíjense que estamos hablando de algo que tiene que ver muchísimo también con la sensación de seguridad jurídica y con lo que en la teoría política se conoce como desafección. ¿Por qué la ciudadanía está en contra de pagar más impuestos? ¿Por qué la ciudadanía está en contra del gobierno? Porque ve que el Estado es ineficiente, que el Estado gasta mal y que el Estado genera impunidad. Entonces, en la medida que se logre contrarrestar esto, se va a dar una mayor sensación de seguridad y se va a generar confianza. ¿Por qué es clave la confianza? Países con mejor sistema de salud del mundo, ¿quiénes son? España, a lo mejor, donde los hospitales privados ni siquiera hay muy pocos hospitales privados porque el Estado, es muy difícil competir contra el Estado. ¿Cuánto por ciento de presión tributaria hay? Alguien cobra un dinero, sea funcionario público, persona privada, trabaje o no trabaje, automáticamente el fisco le retiene el 26 o el 29% de ese ingreso que tuvo una persona. Automáticamente. Si uno quiere mejorar su estándar de vida, necesita gastar. Y para gastar vos tenés que generar, o en Suiza, Suecia, donde la gente paga o se le descuenta y no protesta porque recibe la contraprestación. En Aruba, por ejemplo, un país donde hay un solo hospital y es gratuito para los residentes. Y para los no residentes tiene una tarifa que no es tampoco muy alta. Pero la presión tributaria que tienen en Aruba los residentes es muy alta. Pero tienen una contraprestación porque ellos están seguros de que sus impuestos son bien invertidos. Política, juicio político, ya vimos. La responsabilidad penal depende de un proceso penal y la responsabilidad civil vos puedes mandar en sede civil a los 2 años de ocurrido el hecho y en sede penal a contar desde la sentencia firme. En sede penal. Bueno, a pesar de que hay teoría de que sostienen que el Código Procesal Penal modificó el plazo de prescripción de la acción civil. Pero esa es otra discusión. Lo primero de la responsabilidad administrativa. Vos dijiste algo que a mí me llamó la atención. La señora ya salió y ya no se le puede más juzgar administrativamente. Y hay un caso que llegó hasta la sala penal, donde el funcionario público fue objeto de sumario, renunció, igual nomás le sancionaron. Revoca el Tribunal de Cuentas de la sala penal y dice, no, espera, pero la sala penal de la doctora Pucheta y Sindulfo Blanco. Y llega a decir que tiene que se haya roto el vínculo, la responsabilidad administrativa tiene que ser declarada. Vos podés concluir que se merecía una suspensión, bueno, declará inoficiosa la sanción, pero vos tenés que determinar la responsabilidad. ¿Qué pasa si merecía la destitución? Y la destitución implica la inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos durante un tiempo. Entonces tiene que quedar asentado en el registro que lleva a capital humano. Entonces, es más, en la ley del servicio civil está expresa, en el proyecto de ley por lo menos, está la regla de que tiene que continuar el proceso, el sumario administrativo, aun cuando haya desvinculación antes, incluso, o durante la tramitación del sumario administrativo, ¿verdad? En todo caso, declarar inoficiosa la sanción si es que no va a ser una inhabilitación para ocupar cargos públicos. ¿Qué más? En la ley de jurado de enjuiciamiento, por ejemplo, está lo contrario.
allí dice que si renuncia el magistrado, se extingue el proceso ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Que a mí me parece no es una regla lógica, ¿verdad? Porque la sanción puede ser un antecedente para volver a estudiar, porque ya hubo casos, de hecho denunciaron públicamente los ministros, che, espera un poco, acá este tipo se le enjuició, renunció y ahora está volviendo, hace algo, y no pueden hacer nada porque la ley está. Incluso le vuelven a meter en ternas a magistrados que han sido destituidos, ¿verdad? Bueno, respecto de la responsabilidad penal, administrativa, civil, veamos, tenés que determinar bien el daño. En el caso este de Rivas, el exdiputado creo que era, ¿verdad?, que tuvo hace poco en los medios de prensa, ¿cuál fue su caso? Es cierto, a él se le acusó de que cobraba dinero y que se iba para sus caseros, pero él firma un acuerdo con el entonces presidente de la Cámara de Diputados y devuelve todo y devuelve con intereses. Entonces, ¿acción civil tendría el Estado para reclamar de él? No. Acción penal es otra cosa, le dejo a los penalistas, hay que ver ahí si se reparó el daño social, etcétera, etcétera. Pero acción civil ya no tendría el Estado. Ahora, tenemos otro caso, y esto sí van a ver dentro de poco, ya estamos terminando, tiene que revisar el presidente de Capasa nomás. Una demanda de Capasa por miles de millones de guaraníes. Y se gana en primera instancia y se anula en segunda instancia, entonces vuelve a otro juzgado de primera instancia y allí a Capasa le caduca el expediente. ¿Cuál es el daño para Capasa? Porque ahí estaba Capasa, estaba reclamando una indemnización por parte a raíz de un informe de Contraloría, estaba reclamando indemnización hacia la institución. ¿Cuál es el daño? Pero le correspondía cobrar la chance, la posibilidad. Entonces tenés que ver tu daño. Tu daño era tu chance de poder cobrar eso. Entonces nosotros estamos demandando indemnización por pérdida de chance. Y para determinar cuál es el valor, vos lo que tenés que ver, cuál era el objeto, el valor de la demanda y determinar cuánta era tu probabilidad. Entonces nosotros estamos diciendo, mi probabilidad era alta. Porque mira lo que me dijo Contraloría, impecable, Auditoría General del Poder Ejecutivo. Mira cómo falló el juez de primera instancia. Se apeló por una cuestión incidental, etcétera, etcétera. Nuestra probabilidad era alta. Por ende, la condena contra el abogado tiene que estar muy próxima al tope del monto que yo estaba por demandar. En cambio, si tenés algo similar, pero tus chances luego eran bajas, tu daño se va a estimar en un monto menor. Entonces, hay que determinar cuál es el daño y cuantificarlo para exigir eso a través de la herramienta jurídica, el instituto jurídico correspondiente. En este caso, pérdida de chance, no lucro cesante. ¿Cómo? Eso estuvimos viendo, aparentemente era un abogado externo, entonces vamos a ir a lo civil. Lo que pasa, acuérdate, la teoría, ¿cómo era? El principio de realidad. Aquí no había relación de empleo público, no marcaba horario, no cobraba un sueldo fijo, no tenía vacaciones. Es decir, aquí sí se da una relación de independencia. Eso es algo que analizamos también antes de plantear esta demanda. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Quería poner un poquitito también en plenaria un caso que seguramente el señor procurador sabe que es de un funcionario que fue destituido, recurrió a lo contencioso, llegó hasta la Corte y la Corte dijo sí hubo falta, pero la pena fue desmedida. Y ordenó que de la destitución se cambie la pena a suspensión condicional por 30 días. Se hizo eso, se le reintegró, se le pagó salarios caídos menos el mes de sanción.
y él le demanda a toditos los funcionarios que intervinieron en su caso por daños y perjuicios, ¿verdad? Indemnización. Y en primera instancia ganó. Y estamos hablando desde el funcionario que emitió el informe que decía que realmente había asistencia irregular hasta el juez instructor y las correspondientes instituciones de donde depende el juez instructor y donde depende el funcionario, ¿verdad? Mi opinión, porque esto está ahora en la corte, es que si esto se llega, o sea, si se le llega a indemnizar y que ya se le pagó salario caído, va a ser terrible porque nadie va a querer pasar ni un solo papel, porque estamos hablando de 5.000 millones de guaraníes más o menos. Ande. El caso de Pleitas. Sí, señor. Ahí corresponde el rechazo luego. ¿Alguien quería decir algo? En ese caso, lo primero que tenés es falta de acción contra todos los funcionarios. Solamente tiene capacidad decisoria el presidente de la ANDE y el Consejo de la ANDE, no ni el funcionario ni el que decide en sumario. ¿Por qué? Porque son actos preparatorios para la decisión final. No son vinculantes, no causan estado, no implican la seriedad, la responsabilidad o el compromiso institucional. Tercera sala. Tercera. No. Primera sala por integró María Mercedes. Ya. Primera sala. Bueno, ¿alguien más quería decir algo sobre eso? No, lo que pasa es que ahí se declaró incompetente, dijo, el fuero civil no es competente, vos estás demandando un daño que podés tener razón o no, pero tenés que ir ante lo contencioso, porque hay relación de empleo público. Eso es lo que le dijo. Pero no solo, esa solamente la tesis Villamines, tesis sostenida en la sala civil. Los 3 ministros de la sala civil, y no es de ahora, de la sala anterior también. No se estudió el fondo, porque no es competente, ¿verdad? Pero en el caso que sea competente, tampoco puede ser viable la demanda contra el juez instructor y los funcionarios que intervinieron. No me extraña. ¿Me querés decir el nombre del juez? No, pero eso es para jurado. Porque no. Pero bueno, además, vos me diste un dato. ¿Qué te demanda en el fuero civil? Primero lo tenés que ver prescripción de 2 años desde el hecho lesivo. Ahora, ¿qué te demandan lo civil? Indemnización de daño y perjuicio, pero ya cobró salario caído. O sea, ¿cuál es el daño y cuál es el perjuicio? Daño moral es otra cosa, pero el daño moral en el 99,9% de los casos no se prueba. Daño moral vos tenés que probar. Sufriste daño moral, te fuiste, mostrar un poco qué tratamiento hiciste, cuál es la conclusión de los médicos especializados. Ahí la doctrina es unánime. Y por eso no prosperan muchas demandas por daño moral, porque se dice nomás, esto me perjudicó, yo me sentí mal. El daño moral hay que probar. Puede ser cierto todo lo que está diciendo, pero tenés que probar. Escandia, cuando impone las costas del proceso a la autoridad, a la máxima autoridad que emitió el acto revocado, anulado en sede judicial, su opinión y adelantando mi opinión, yo creo que en realidad para la responsabilidad del funcionario, en la opinión mía, y en este yo sigo al doctor Rafael Bielsa, que para él desde 1940 y pico, él decía que la responsabilidad del funcionario debe estar expresamente establecida en una ley, que si bien tenemos el Código Civil, que ellos en el Código de Vélez, que es más o menos lo que nosotros tenemos en el 1845 del Código Civil nuestro, donde establece una cierta responsabilidad del funcionario, pero él es partidario de que la responsabilidad debe estar en una ley. En el caso específico
de lo que realiza el doctor Ramírez Candia en su voto, hasta ahora pierde, pero se le adhiere uno más y ninguna autoridad va a querer más emitir un acto administrativo. Bueno, yo normalmente no me gusta dar una opinión, sino posiciones para que cada uno saque su conclusión. En este caso yo ya tengo una opinión porque hice una nota fallo en la ley a ese voto del doctor Ramírez Candia y yo creo que no corresponde. Él en su cita dice, y yo le aprecio mucho, te juro que uno de los ministros es lo que más le quiero. Nosotros creo que nos falta ese ejercicio de discutir ideas y no personas, ¿verdad? Primero él cita a Bielsa, Bielsa dice, refuerza que el responsable tiene que ser el funcionario. Y yo le cito a Bielsa, donde Bielsa dice que el funcionario no puede integrar la representación, porque la representación es orgánica, corresponde al órgano, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, si las costas se le va a imponer al funcionario por su actuación irregular, ¿por qué no se le impone al funcionario que está ahora en ejercicio del cargo? ¿Por qué no se le impone las costas al abogado que defiende esa posición jurídica? ¿Cuál es la lógica? Si vos estás asumiendo una posición diciendo este acto es irregular, estoy defendiendo. Y aparte, si nos vamos al Código Procesal, las costas son para las partes del proceso. El funcionario que dictó el acto no es parte del proceso. Y esto Casaña lo dice de manera clara. En su caso, para hacer que el funcionario pague, está la repetición, pero no las costas del proceso, porque ni siquiera puede defenderse en el proceso. Entonces yo no concuerdo con esa tesis, y por suerte hasta ahora la doctrina es mayoritaria en no hacer lugar a esa tesis, ¿verdad? Perdón, la sala penal. ¿Alguien más? ¿Sí? Un sumario y decía así que el Estado se hacía cargo, pero que hablaba de la repetición de los funcionarios que dejaron porque era una caducidad, que surgió en sede administrativa la caducidad. Entonces, en ese fallo decía expresamente que le hacía responsable a los funcionarios que el Estado tenía el derecho de repetición de lo que pagara por costas, porque las costas lo que en ese caso iba a pagar el Estado, de ese juicio. Ahí está, o sea, el tema está en encontrar la sinergia y la dinámica para repetir al funcionario lo que el Estado paga. Desde mi percepción, juicio de repetición directo, claro. Porque ya está pues firme la decisión que te ocasionó un prejuicio, un gravamen o que demandó tu responsabilidad. Lo que pasa es que no, pero la repetición es civil o de empleo público, dependiendo allí donde plantees. ¿Verdad? Vamos a poner una acción resarcitoria, la acción de repetición, para que te devuelvan el dinero. Pero la sanción administrativa, ¿qué problema va a tener? La prescripción de la falta. Y si ya prescribió la falta, no.